Día 7 de septiembre. San Columbano, misionero, del año 615. Columbano significa sencillo como una paloma. Dicen que San Columbano fue el más grande de los misioneros irlandeses que evangelizaron el continente europeo. En su patria, Irlanda, tenía este joven muchos peligros de pecar, y entonces fue a consultar su caso a una mujer que vivía retirada y dedicada a la oración y a la meditación. Ella le dijo: si quiere salvar su alma de los vicios, tiene que alejarse de las ocasiones de pecar y de toda amistad que sea peligrosa para su castidad. Y si es necesario, huya hasta de su propia patria, con tal de no exponerse a la ocasión de pecar. Y aquella santa mujer le añadió estas frases tan sabias, y le dijo: no se haga ilusiones de que usted será capaz de resistir ante el peligro de una amistad impura. No olvide que Sansón, gran campeón, fue vencido por Dalila, y que David, héroe nacional, seducido por la belleza de Betsabé, llegó hasta ser asesino con tal de ser impuro. A Salomón, el gran sabio, su amistad con mujeres no santas lo hizo caer en la idolatría. Huya, váyase lejos de las ocasiones de pecar. Al oír estos consejos, se dio cuenta Columbano de que debía tomar dos resoluciones: entrarse de religioso e irse de misionero a otro país. Y aunque su madre se oponía a esto, se despidió de ella y se fue de religioso a un monasterio donde estaba de superior un monje muy santo llamado Sinel. Allí estuvo preparándose lo mejor posible hasta que se cumplió sus 45 años. Cuando logró conseguir permiso de sus superiores, se fue con 12 compañeros a misionar a Europa, que estaba en un estado desastroso de inmoralidad y violencia, porque la habían invadido los bárbaros, que no tenían sino la ley del más fuerte y llenaban de robos y asesinatos e inmoralidad los territorios donde llegaban. Por eso los superiores de Irlanda no querían enviar para allá a sus misioneros, por temor a que los mataran, pero tanto insistió Columbano que al fin le dieron el permiso y se fueron a Francia. Al comenzar ellos a misionar en Europa, Dios empezó a favorecerlos con admirables prodigios. El rey bárbaro Sigeberto les dio un antiguo castillo que estaba en ruinas y lleno de malezas y rodeado de selvas. No tenían nada para comer. Columbano envió a un monje a pescar en un río pequeñito que pasaba por allí. Al monje le pareció que era mejor ir a pescar al río grande que estaba más allá, pero después de varias horas no logró pescar nada. Se dio cuenta entonces que esto era un castigo a su desobediencia y se fue al río pequeño, y allí logró una muy buena pesca. Un día no había nada que hacer para comer para los monjes, ya que eran más de 25. El santo los envió a todos a rezar a la capilla con mucha fe. Luego tocaron la puerta. Era un hombre que llegaba muy afanado con 10 bultos de alimentos a pedir que rezaran por su esposa que se estaba muriendo. El santo le prometió que enseguida empezarían a rezar por ella y le envió su bendición. Al llegar al angustiado hombre a su casa, salió a recibirlo su esposa, totalmente curada de su enfermedad. Otro día se alejó Columbano a rezar en un sitio muy apartado y de un momento a otro lo atacó una manada de lobos feroces. Él se encomendó a Dios y les dio una bendición diciendo: hermanos, seamos amigos de la paz. Los lobos dieron media vuelta y se alejaron sin hacerle ningún daño. Una vez lo sorprendió una tormenta de nieve en sitio alejado, y el santo corrió a refugiarse en una cueva, pero allí había un oso. Este, sin atacarlo, se alejó y le dio su habitación para que descansara. En un monasterio sufrían por falta de agua. El santo se puso en oración y luego le dijo a un hermano: por favor, cabe aquí. El otro se puso a cavar y brotó una fuente de agua cristalina. Varias veces, mientras el piadoso monje se retiraba al monte a orar a Dios, las aves daban vueltas y más vueltas a su alrededor, cantando alegremente, como queriendo acompañarlo en su oración. Hacia el año 550
El duque de Borgoña sufría porque en su hogar no había hijos. Fue a visitarlo el santo y le prometió rezar por su hogar y le dio la bendición. Un año después, llegaron el duque y su esposa a presentarle su bello hijito y a ofrecerle de regalo un sitio para que construyera un nuevo convento. Por allí encontró Columbano una fuente de aguas termales que después se hizo famosa. Columbano, al principio personalmente y después por medio de sus monjes, fue fundando conventos por toda Europa, y en un continente que era totalmente analfabeto y entregado a toda clase de barbaridades, estos hombres fueron llevando la civilización y convirtiendo a los feroces bárbaros en pacíficos cristianos. Les enseñaban muchas artes manuales y los mejores métodos para cultivar la tierra, y sobre todo les predicaban el Evangelio de Jesucristo, que los convertía de feroces y sanguinarios en civilizados y amables. El rey de Borgoña, Teodorico, profesaba un inmenso respeto por el santo, pero éste le reprochaba porque en vez de casarse vivía con concubinas. El rey deseaba casarse, pero su madre, Brunequilda, mujer terrible, se lo impedía. El único que se atrevía a corregir al rey por todas estas maldades era el santo misionero. Un día se negó a bendecir a los hijos del rey, diciendo: «Estos son hijos de pecado, y por eso ninguno reinará». Otro día, Brunequilda quiso entrar con otras mujeres en el convento de Columbano, y éste se lo impidió diciendo: «Al convento no entran las mujeres». Esto disgustó muchísimo a la malvada reina, la cual consiguió que su hijo, el rey, desterrara del país a Columbano y a todos sus monjes. Pero como lo había anunciado el santo, ni uno de sus hijos logró reinar después, y Brunequilda murió asesinada cruelmente en una revolución. El rey mandó que Columbano y todos sus monjes fueran embarcados y llevados a Irlanda. Pero cuando el barco ya se acercaba a la costa donde ellos estaban esperando, una terribilísima tormenta lo alejó hacia mar adentro. Con esto entendió el monje que no debía volver a su país, sino irse por el continente misionando, y se fueron hacia Suiza a predicar. A los 70 años, el gran misionero atravesó los Alpes, en medio de espantosas tormentas de nieve, a pie, para irse a predicar a Italia. Allá fundó un convento que se hizo famosísimo, el de Bobbio. El 23 de noviembre del año 615, el santo les dijo a sus monjes: «Me voy a un sitio apartado a orar». Y se fue a una cueva a rezar. Pero pasadas varias horas, como no volvía, sus monjes fueron a buscarlo y lo encontraron allí tendido en el suelo, sin vida, como si estuviera dormido. Había pasado a la eternidad a recibir el premio de sus fatigas por propagar el Evangelio. San Columbano fue considerado el gran civilizador de Francia. Gracias, Señor, por tan extraordinarios misioneros que nos han enviado en todos los tiempos. Que nos sigas enviando muchos más.